Bendiciones a cada una de las preciosas personas que en esta mañana, esta tarde, quizás a la noche o tal vez de madrugada se puedan conectar conmigo. Yo soy la profeta Gladys Serrano y este programa está diseñado para bendecirte, para que yo pueda tener un momento de oración contigo, para que en tu vida llegue esa serenidad, esa paz, esa tranquilidad que tanto tú puedas estar necesitando en esta hora. Sabemos, amados, como hemos escuchado en esta semana, sabemos que Israel ha estado de nuevo en guerra, que los palestinos han estado bombardeando Israel, especialmente Tel Aviv, que es la capital de Israel, que se está celebrando o se estuvo celebrando la fiesta del Ramadán, y los palestinos usualmente pues se reunían o se reúnen en la puerta de Damasco, y allí pusieron unas barricadas, y en esas barricadas, cuando los palestinos llegaron para celebrar su fiesta, allí ellos comenzaron a aterrorizar a las personas que estaban dentro de la ciudad vieja, antigua, y ha habido toda una conmoción. Por eso que en esta semana, si muchos de ustedes entraron en mi página, yo puse que teníamos que orar por Israel. La palabra de Dios dice que hay que bendecir a Israel, hay que bendecir al pueblo de Dios, hay que orar por ese pueblo a quien Dios escogió desde un momento inicial para que fuera la luz del mundo, para que todos aquellos que miraran a Israel por la bendición de Abraham, que las naciones fueran bendecidas. Por eso, amado, nosotros necesitamos orar por Israel. Nosotros necesitamos, amados, clamar por ese pueblo. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Israel es el reloj profético de la iglesia. Todo lo que pueda estar ocurriendo en Israel, si nosotros estamos pendientes de lo que dice la palabra, nos da un claro indicio de que pronto viene el novio. ¿Y quién es el novio? Jesucristo. Aparecerá en las nubes. Solamente lo va a ver la iglesia que se levante, la novia. Son los únicos que van a estar ahí viéndolo y presente. Porque cuando suene esa trompeta, eso le va a ser un indicio a la iglesia cristocéntrica. La iglesia que ya está preparada, la iglesia que se ha santificado, la iglesia que está presente, amando, sirviendo, y está presente ahí, buscando a Dios sobre todas las cosas, y sobre todo, amado, hablándole al mundo del evangelio. Lamentablemente, amado, en estos últimos años, lo que es la doctrina básica de la iglesia cristocéntrica ya casi no se oye en las iglesias. Hacen ya años que la iglesia se convirtió en todo un espectáculo presencial, que cuando las personas van a los diferentes templos, allí lo que ven es un espectáculo de adoración y de alabanza, un espectáculo de danza, un espectáculo de banderas, de lienzos, y todo eso es bueno, amado, pero se le olvidó algo a la iglesia cristocéntrica, que es el arrepentimiento. Porque cuando uno llega a la casa de Dios, cuando las personas comienzan a escuchar lo que es el evangelio, las buenas nuevas de salvación, lo que eso significa es el arrepentimiento de los pecados, el ser separado, el ser bautizado,
en las aguas como arrepentimiento hacia el mundo, de que ahora tú moriste al mundo y ahora tú estás resucitado en una nueva criatura. El bautismo en el poder del Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas. La segunda venida de Cristo. La redención. Hablando de la vida eterna. Que si nosotros cuando pasamos de este planeta Tierra, de este mundo, y ya este cuerpo que es corruptible se muere, entonces uno pasa hacia la vida eterna para vivir con el Señor, con Dios, con Jesucristo, con Padre, Hijo y Espíritu Santo eternamente. Y muchas veces, amados, y en muchas de las iglesias, lo que nosotros estamos viendo es una fusión de lo que está ocurriendo en el mundo, es lo mismo que está ocurriendo en la iglesia. Ya las personas no tienen convicción, no las corrijo, amado. Muchas personas no tienen esa convicción de lo que es el pecado, de lo que es la separación del pecado, de lo que es llegar a la iglesia, al templo, y de lo que es mantenerse en santidad y separación para el Señor. Lo mismo que vemos en el mundo, la fornicación, el adulterio, la mentira, casándose, dándose en casamiento, como dice la palabra, los hijos en contra de los padres en contra de los hijos. Todo eso lo estamos viendo, donde se supone que cuando lleguemos nosotros a ese lugar donde Dios ha querido separar el mundo, ¿verdad? El mundo de lo que es su iglesia, su novia, hoy en día en muchos lugares que se dicen ser lugares donde vamos a buscar la presencia de Dios, donde vamos a buscar la santidad, donde allí se nos disciplina y se nos adiestra. En muchos lugares eso no se está viendo. Por eso que hoy, amado, yo quiero hacer una oración y yo quiero hacer un llamado a esos guerreros, a esos intercesores que se paran en la brecha por la iglesia, que se paran en la brecha por el pueblo de Dios. No solamente por el pueblo de Dios acá en Puerto Rico y en los Estados Unidos y en el mundo, pero por el pueblo de Dios que se llama Israel. Todavía Dios habla, amado. Todavía Dios está en alerta. Todavía la palabra de Dios está vigente. Todavía el diseño de Dios de lo que es el arrepentimiento, la separación y la salvación para todo aquel que crea, que no se pierda, mas tenga vida eterna, todavía eso está vigente. Entonces, si todavía eso está vigente, entonces el Espíritu Santo, Dios eterno, está haciendo un llamado a su pueblo y le está diciendo a su pueblo: es necesario que comiencen a separarse para mí, dice el Señor. Es necesario que escuchen mi voz a través de la palabra. Es necesario que los ministros comiencen a entender que nosotros estamos en un momento difícil en lo que es la historia de la humanidad. Este año ya estamos en el segundo año, como quien dice, de la pandemia. Ya mucha gente se han estado vacunando. Hoy dieron en las noticias de que en muchas partes de los Estados Unidos ya se van a abrir todos los restaurantes, se van a abrir los teatros, se van a abrir los gimnasios, se van a abrir todo lugar de comercio y público, y ya en muchos lugares de diversión ya las personas no se tienen que poner las máscaras, sino que pueden caminar libremente como se caminaba antes de la pandemia. Lo cierto es, amados, que todavía el coronavirus existe. Todavía
Eso está rampante en el globo terrestre. Y aun cuando hayan personas que se han vacunado y que se sienten que ahora están protegidos por esta vacuna, cuando tú entras a un lugar público, tú no sabes quién está vacunado y tú no sabes quién no está vacunado. Tú no sabes quién puede tener el coronavirus, este virus, y tú no sabes quién no lo puede tener. Entonces, mi recomendación es, cuídate, cuídate. Ponte la máscara cuando salgas a la calle. No te metas entre las multitudes. No invites cantidades de personas a tu casa. Que puedan llegar 20, 25, 30 personas a tu casa o a un lugar de fiesta, porque tú no sabes quién pueda estar afectado y de pronto se sigue desatando este virus que lo que ha provocado ha sido muerte, tristeza, angustia y separación de lo que son las familiares, las amistades y aquellas reuniones que muchas veces nosotros acostumbrábamos a tener. La palabra de Dios dice, especialmente en Proverbios, en el capítulo 2, dice que es necesario que nosotros caminemos en la inteligencia natural que Dios nos ha dado. Entonces no podemos poner nuestra mente en pausa, amado. Que es necesario que nosotros pidamos a Dios la sabiduría. Que es necesario que nosotros caminemos con prudencia. Y que es necesario que pidamos la ciencia. Y la ciencia es el conocimiento de todas las materias. Si Dios nos dice eso en la palabra, es porque Dios sabe que nosotros los seres humanos no debemos de caminar por la mera emoción, por la mera diversión, o porque esto es una mentira del gobierno, que haya una pandemia, que haya un coronavirus y que esto no existe. Yo he escuchado mucha gente decir que esto es una mentira, amado, pero esto no es una mentira. Estamos viviendo los tiempos del fin. Y cuando nosotros vivimos los tiempos del fin, muchas situaciones y muchas cosas van a ocurrir. Y es necesario que el pueblo de Dios se separe, se santifique. Es necesario que lleguemos a la presencia de Dios. Es necesario que escuchemos a los amados pastores cuando se suben al altar y comienzan a predicar la palabra de vida. La palabra de verdad. Y la palabra de verdad lo que me dice a mí es, amado, que el poder del Espíritu Santo todavía está en acción en la faz de la tierra y que Dios es el Dios céntrico de su iglesia y de su novia. Yo quiero orar contigo en esta hora. Si todavía tú no te has podido acercar a Dios, si todavía tú no has podido llegar a un templo desde que comenzó la pandemia, porque hubo el encierro, porque las iglesias se cerraron, y en todos esos meses cuando las iglesias se cerraron, se acostumbró a no ir a un templo, y ahora se te hace difícil llegar al templo, se te hace difícil llegar a esa reunión, porque déjeme decirle, lo he dicho antes, la gente no tiene miedo de ir a los lugares comerciales, no tiene miedo de ir al supermercado, no tiene miedo de ir a los moles, no tiene miedo de ir a los parques de diversión, no tiene miedo de ir a la playa, aun cuando hayan cientos de personas allí, no tienen miedo de ir. Pero sí hay un miedo que mucha gente tiene de llegar al templo, porque dicen, no puedo llegar, porque puede que entonces yo me infecte con el virus. Amado, y ese temor no es de Dios.
Porque a mí me consta que en todos los lugares, especialmente aquí en Puerto Rico, los templos, aquí los pastores, los ministros, están teniendo mucho cuidado con el protocolo. Y las personas llegan a los templos y allí le toman la temperatura, le ponen el alcohol y sí hay separación. Entonces cuando uno llega al templo, amado, uno llega para adorar y exaltar y celebrarle al que vive, al Dios eterno. Así es que yo te invito en la mañana de hoy, en el día de hoy, quizás en la noche de hoy, donde pueden haber templos abiertos, para que tú vayas y te des la oportunidad de volver otra vez a sentir la poderosa manifestación del Espíritu Santo, que es donde se manifiesta el Señor. Y quizás tú me vas a decir, sí, pastora, profeta, yo siento al Señor en mi casa, yo siento la presencia de Dios en mi casa, yo tengo mi altar de adoración y de alabanza en mi casa. Claro que sí, que eso es muy cierto, porque mi amado esposo y yo tenemos un altar de adoración y búsqueda intenso aquí en nuestra casa. Y aquí en nuestra casa se manifiesta el poder y la presencia de Dios. Pero todavía hay personas que les falta caminar un trecho para que eso ocurra. Entonces yo te invito para que entres en el fuego del poder del Espíritu Santo, para que llegues al templo, para que allí celebres al Señor, para que allí tú presentes tu ofrenda cual sea. Porque ¿sabe qué? Muchas veces nosotros tenemos que presentar la ofrenda del perdón. Perdóname, Padre, que me separé de ti. Perdóname, Señor, que todavía no puedo lidiar con esta persona, con aquella. Perdóname, Señor, que todavía tengo arraigado una amargura que no me deja dormir, que no me deja comer. Y muchas veces, amado, es en esa presencia del poder del Espíritu Santo que nosotros presentamos nuestra ofrenda al Señor. Esa ofrenda de perdón, esa ofrenda de rendimiento, esa ofrenda de arrepentimiento. Así que yo quiero orar contigo en esta hora. Padre de la gloria, poderoso tú eres, mi amado Señor. A ti te damos toda la gloria y toda la honra en este día, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, Señor. Amado mío, yo te doy gracias, poderoso Padre, porque este es el día que tú has hecho, Señor, para bendecir a tantas personas, para ministrarle en el corazón y en la mente a tantas personas, poderoso Padre. Y yo te pido, poderoso Señor, que las vidas, Señor, que tienen una necesidad en esta hora de buscarte intensamente, de poder sentir la hermosa presencia tuya, de poder, Señor, ser ministrado por el poder de tu palabra y de levantarse de nuevo, de levantar su rostro, de levantar, Padre amado, su espíritu y tener una conexión contigo, poderoso Señor. Porque sabemos también que hay muchas vidas que están, Padre amado, enfermas. Señor, y yo te pido que en esta hora tú desates esa mano poderosa y gloriosa y comiences a sanar, comienza a sanar. Desata, Padre amado, los milagros tuyos en esta hora. Desátalos en esta hora, poderoso Padre. Llega allí a ese corazón herido. Llega allí a ese cuerpo que está enfermo. Llega allí a aquella persona, Padre amado, que está a punto de dejar este mundo, a punto de dejar de respirar. Y dale, Señor, vida. Y si es necesario que ahora esa persona se arrepienta por todas las cosas que dijo, por todas las cosas que hizo. Porque, Señor, sabemos que tú siempre vas a llegar a tiempo. Tú nunca llegas tarde, Señor.
Tú siempre llegas a tiempo. Tú no llegas antes, tú no llegas después. Tú llegas a tiempo. Haz, Señor, que esa vida se arrepienta. Haz, Señor, que esa vida se levante en esta hora. Haz, Señor, que esa vida sane en esta hora. Que los cuerpos enfermos sanen en esta hora. Que las mentes poderosas, Señor, queden totalmente libres de todos los pensamientos, Señor, que les están angustiando, agobiando. Haz que las personas, Señor, que están en el plan divino de la salvación, se arrepientan de su estilo de vida, que no los va a conducir a la vida eterna, y que puedan caminar en esa santidad y en esa separación, Padre. Bendice la iglesia tuya, la iglesia cristocéntrica. Bendecimos el pueblo de Israel en esta hora. Padre, protege, Padre amado, a tu pueblo. Protege, Señor, los pastores que están allí en Israel. Protege, Señor, las familias, los niños. Padre Santo, mira este primer ministro que se llama Hamás, que quiere, Señor, seguir bombardeando a Israel. Pero sabemos, Señor, que a través de todos los tiempos tú has extendido tus manos de poder y de misericordia, y esa mano milagrosa, y tú has podido detener al enemigo, aún en los aires, cuando tiran los misiles, Padre amado. Tú haces que esos misiles exploten en los aires y no lleguen a su destino. Por eso, Señor, enviamos tu palabra a Israel. Enviamos tu palabra a tu pueblo en Israel. Enviamos tu palabra a todos aquellos, Señor, que aún de diferentes partes del mundo han acudido a tu llamado y están allí, Señor. Padre, los que viven en la guardarraya, Padre Santo, de Jordania, los que viven en esa guardarraya, los judíos, Señor, que están, Señor, reclamando su heredad, tal y como Moisés les otorgó que se quedaran al otro lado del Jordán. Sabemos, Señor, que tu palabra se está cumpliendo al pie de la letra. Pero sabemos también, Señor, que el enemigo se ha levantado como león rugiente, tratando de destruir a tu pueblo. Pero sabemos también que tú salvas a tu pueblo, que tú libertas a tu pueblo y que tú proteges a tu pueblo. Gracias, poderoso Padre. Gracias te doy en esta hora. Y te doy gracias por todos esos intercesores que en esta hora están orando conmigo y están clamando por tu pueblo también. En el nombre poderoso tuyo, amado mío, te lo pido, Padre. Amén y gracias. Bueno, amado, esto ha sido todo por hoy. Yo los bendigo, los cubro con la poderosa sangre de Cristo. Desato bendición sobre tu casa y sobre tu vida. Que tú puedas tener una semana llena de bendición y llena de muchas sorpresas maravillosas de parte del Señor. Para ti, para tu casa, para tu familia, para tus hijos y para todas las personas que te rodean. Muchas bendiciones. Adiós.